Nos encontramos en las instalaciones del Baquiano y justo hace una semana teníamos planteado el tema en el cual vamos a hablar hoy, que es el arco minero de Venezuela. Pero amanecimos con la noticia, una noticia que nos impactó bastante. ¿Cómo se siente con esa noticia? Yo de verdad me impacté bastante. Es más, es normal que el venezolano no se crea las noticias que está pasando últimamente, pero ya es una realidad que está pasando todo este tipo de acontecimientos. ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, ciertamente vi que algunas personas lo recibieron con bastante incredulidad. Algunos no caían en cuenta, al parecer, de lo que había pasado, pero sí, ciertamente ocurrió ese bombazo, nunca mejor dicho, esa noticia que, Literalmente un que, bombazo. que cayó. Aunque yo te digo de una vez, Aníbal, y de forma clara, cualquiera de esos delincuentes que se ha eliminado, chico, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Así que bueno, a la expectativa, por supuesto, ocurrió ese evento, vamos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos en ese sentido. Ok, en lo particular a mí me llamó mucho la atención, generalmente porque se designó que Estados Unidos es el que tiene control realmente en Venezuela, más allá de simplemente lo que las personas pensaban, que realmente Delcy es la que controlaba. No, ya se dejó claro que Estados Unidos es el que lo hizo y primeramente ellos fueron los que lo publicaron previo a que se publicara en la parte de los organismos públicos de Venezuela. También por otro lado, me llama mucho la atención el tema de hacia dónde está yendo tanto la parte geopolítica como la parte política del propio país. Esto con el acercamiento de Estados Unidos con respecto a la política Don Road, donde tienen que tener el control, por así decirlo, de la parte de su patio trasero, es decir, Latinoamérica. Y me parece súper interesante porque Venezuela juega un papel súper claro, súper importante, sobre todo en el área de los minerales, que en este momento se están tratando de legalizar, por así decirlo, con las nuevas leyes estadounidenses que se están promoviendo desde marzo de este año. Me parece súper interesante porque se dejan claro que Venezuela ya forma parte de un eje importante para Estados Unidos en su carrera contra China y sobre todo por el control tanto de la inteligencia artificial como de seguridad internacional y nacional para ellos. Entonces creo que este ataque, precisamente para el niño guerrero, forma parte no solamente para nosotros liberarnos del tren del agua, sino también para una, por así decirlo, una alianza directa con Estados Unidos en la seguridad tanto de nosotros como para ellos. Bueno, miren, a mí también me sorprendió bastante. Yo pensé que se había escapado. Ustedes saben que hace poco fue que se hizo ese movimiento donde ellos van y toman el control de las minas, de esas minas que quedan hacia lo que se llamaba el arco minero del Orinoco. Y bueno, se supone que se había escapado, pues, porque lo que se decía es que era el que tenía el control indirecto de esa zona, pues era como el PRAN de la zona. Y bueno, nos amanecimos con la noticia de que le lanzaron un bombazo al muchacho. Bueno, pero fíjate, incluso, bueno, justo con el tema de las informaciones de que algunos dicen que incluso ese ataque al niño guerrero ocurrió a principios de semana, justo cuando comenzó el operativo allá en el arco minero. Pero comparto bastante con Robert, creo que es bastante interesante tratar de ver y tratar de entender el nuevo papel que está jugando Venezuela geopolíticamente en todo esto, sobre todo en el concepto, ¿no?, de la cadena de suministros, ¿no? Creo que es muy interesante verlo también desde ese punto de vista. Desde el punto de vista venezolano, cómo se está beneficiando Venezuela en este sentido, es el hecho de que primeramente hay que hacer una limpieza total de lo que no nos permiten avanzar. Y Estados Unidos nos ha ayudado a eso porque nosotros no tenemos las armas. Y el que se supone que tiene las armas, más bien se ha prestado para ese tipo de actividades ilícitas. Que hace tiempo ha pasado así, no es algo que estoy diciendo que sea mentira, una verdad entre voces. Y yo quiero dar el responsable de esto, que fue Rangel Gómez, gobernador que dio ese inicial para poder enriquecerse primeramente él, enriquecer a todo lo que le permitiría hacer estas actividades ilícitas y que dio paso, por ejemplo, a trata de personas, luego lavado de dinero junto al tren de Aragua, por ejemplo, en Chile, que han lavado 80 millones de dólares, han lavado
estas organizaciones. Aún más la explotación de oro. Otras noticias que dicen, y nosotros mismos sabemos, que en España también ellos mismos son beneficiarios del oro venezolano a raíz del arco minero. Zapatero. Directamente Zapatero. Entonces, de verdad, para nosotros, para mí particularmente, es una gran noticia que se está limpiando, está regresando la inversión y que eso habrá un retorno de limpieza y que paso a paso se está, digamos, viendo la luz al final del túnel, a pesar que se sabe que esto es un paso a paso, pero los pasos sí se están dando, no como antes, que era un parapeto, como por ejemplo se acuerda en las cárceles, hablando de la criminología a nivel nacional, que decían, oh, nosotros vamos en contra de las cárceles y bueno, descubrimos que hay safari dentro de las cárceles, descubrimos que había un plan con fiestas, mujeres, ajá, pero eso era un parapeto para que ellos mismos se fugaran. Ahora ya no se fugan, ahora se elimina, que es algo muy, muy interesante. Bueno, es que fíjense ustedes que esa zona del país siempre ha sido una zona, incluso en la Cuarta República, una zona muy desasistida, una zona donde se ha dado mucho esa minería ilegal, esa destrucción medioambiental. Es casi como la maldición de los recursos, pues, porque por encima es un bosque hermoso, un bosque que es un patrimonio, un patrimonio milenario, o sea, la gente no tiene idea de lo viejo que es. O sea, los tepuy, todo eso que está ahí, es como una isla, es como una isla de piedra gigante, y eso es más viejo que los Andes, es más viejo que el Himalaya, ha visto mares que se secan, mares que vuelven, eso es como una parte del mundo que nunca cambia, siempre está ahí. Y de paso está lleno de oro, y está lleno de diamantes, y está lleno de coltán, y está lleno de uranio, y está lleno de todo lo que te puedes imaginar. Pero para acceder ahí, tienes que destruir el bosque. Y de paso, para darle más fuerza a la cosa, todos esos son territorios indígenas. Aquí quiero impulsar un poquito más el debate entre nosotros, para hacerlo un poquito más como que abierto. Hay un punto importante que no hemos tocado hasta ahorita, o por lo menos no de forma tan tangible, y es el tema de qué va a pasar a partir de ahora. Claro, lo mencioné hace un momento el tema de Estados Unidos, pero me gustaría más a corto plazo, es decir, se mató a Niño Guerrero por parte de Estados Unidos, y ahora qué va a pasar, porque generalmente cuando se hace ese tipo de acciones, se genera un efecto hidra, donde le cortas la cabeza, pero comienzan microcabezas a aparecer, y cada microcabeza es más violenta que la anterior, cada cabeza es mucho, trata de morder más, un perro herido tiende a morder mucho más fuerte. Entonces, a corto plazo, ¿qué creen ustedes que va a pasar con respecto a lo que pueda o no ocurrir en esa zona? A corto plazo, yo siento que se tienen que sentar las bases y decir cuáles son las prioridades. Estados Unidos ya está aquí, y Estados Unidos está, aparte de un beneficio como país, tampoco vamos a mentir de que obviamente ellos tienen sus intereses geopolíticos globales, pero también el venezolano se tiene que aprovechar de eso, decir, mira, una gran potencia también está en esta lucha que hay que contribuir a ella. Es decir, se vio investigado que hubo operativos en conjunto. Y ya cuando es en conjunto, que dice, mira, ya tenemos la gran potencia, más tenemos nuestra maquinaria, tenemos el conocimiento geográfico de la situación, yo creo que se puede hacer aún más llevadero esa situación en el proceso. Yo, al menos lo que es mi percepción y lo poco que pueda saber de geopolítica. Pero es eso, es sentar las bases, decir cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la inversión, que vuelva a base a esto, cómo podemos invertir al país, a base a esto, cómo yo puedo saldar las deudas que tengo a nivel externo. Y eso, de verdad la unidad, el quitar esas personas, esos planes, que lo que ha hecho es puro desangrar el país totalmente y quitarle los fondos que han salido del oro, digamos estos minerales preciosos, a número uno, políticos extranjeros, más o menos. O sea, le están dejando que un estado que esté aquí, que aún está, que es la izquierda venezolana, pero ya se saben que están acorralados. Por ende, ya contribuyan y salgan todo en paz. Que eso ya todo en paz, ya se llevó su hora. En ese caso, ¿no crees que también perderíamos hasta cierto punto soberanía de nuestros propios recursos? A lo de nuestros propios recursos. Porque Bueno, claro, ya sería... vamos a ser tutelados 100% por Estados Unidos. Claro. No tenemos poder realmente de poder colocarle un precio o poder revender a un precio mucho más elevado. En este caso, claro, se tendría que haber negociaciones
en la Asamblea Nacional está existiendo ese tipo de debate y cómo esto es una inicial. Ya luego ellos verán cómo lo manejan, pero al menos uno siendo optimista ve ese análisis. Obviamente hay que también ver la parte práctica y experiencia, que experiencia tenemos bastante, pero la experiencia siempre ha dicho que no, es puro robar y es puro para ellos. Ahora actualmente se tiene que volver al venezolano, en teoría debería verse así, y esperemos que sea así. Si no es así, bueno, ya después las medidas se verán más adelante. ¿Por qué hago las preguntas? Porque para generar como no solamente el debate, sino de tener distintas perspectivas para que se enriquezca un poquito más la conversación. Sí. Creo que Juan tiene también algo que decir. Pero miren, yo creo que en cierta medida lo que ha pasado con este muchacho del tren de Aragua, el PRAN, es un eco de lo que ocurrió aquí en Venezuela el 3 de enero. Claro, el 3 de enero la gente pensaba que eso no iba a ocurrir. Estaban los barcos, estaban los submarinos, estaba todo eso ahí, pero la gente apostaba que eso no iba a pasar. Y pasó. Y no solamente pasó, pasó de una manera increíblemente tranquila. ¿Entiendes? O sea, no fue un desastre como la gente se lo imagina, ¿no? Todo fue muy civilizado. Sí había escuchado yo que para cuando trataran de meterse allá en el sur a buscar el oro, porque ya habían tomado el control del petróleo, pero ahora faltaba tomar control del oro. Cuando eso pasara, sí se preveía que como había mucha delincuencia organizada en ese sector, iba a haber un enfrentamiento, bueno, casi que un Vietnam. Y miren cómo fue. Obviamente es un proceso que está en desarrollo, pero en realidad, por lo visto, y de paso tenemos en consideración lo siguiente: en muchos países este tipo de explotación no se hace así estilo África, que llega la gente con un perolito y llega el PRAN y el otro. No, no, son empresas inmensas, transnacionales, que se dedican a hacer eso. Ojalá que esas empresas que van a volver, porque por ejemplo, una de las razones por las que estamos perdiendo Citgo es porque se le expropió a una de esas empresas que estaban trabajando ahí, que era americana, se expropió y ellos nunca recibieron la compensación. Ahora ellos exigen que les entreguen un pedazo de Citgo por lo que no se les pagó. Esa empresa va a volver. Y lo primero que hace obviamente es cobrar lo que le deben, ¿no? Pero se espera lo mismo que con el petróleo, que traigan inversión para poder desarrollar la minería de buena manera. Nosotros vimos totalmente de espaldas a eso, pero yo escuché por ahí que estamos hablando de 4 toneladas mensuales lo que estaban sacando de ahí. ¿Cuánto estaba viendo el país de eso? Muy poquito. Bueno, ya se podrán imaginar ustedes. Bueno, mira, por mi parte, creo que volviendo un poco para atrás lo que había mencionado Robert, yo creo que desde mi perspectiva, ¿no? Claramente, creo que dependerá del nivel en que Estados Unidos quiera involucrarse. Y en parte también, como dice Aníbal, esperamos que, por supuesto, esos cambios que ocurran sea en beneficio, porque claro, al final, como tú mismo dices también, Estados Unidos está jugando sus cartas y está jugando a sus intereses. Eh, Lamentablemente, lo veo yo así desde esta perspectiva, bueno, no pudimos quitarnos de encima esa lacra que era el, el, el gobierno y todas estas organizaciones criminales. Y bueno, tuvo que llegar a Estados Unidos con su doctrina, con su plan de seguridad hemisférico a poner orden, digámoslo de cierta manera. Pero realmente el venezolano ha venido denunciando esto desde hace muchos años, una Sí, cantidad de años. Y se ha oprimido, se ha silenciado. Sí, sí, sí. Y creo que ahorita todos estos temas que están explotando, por ejemplo, en España, que comentábamos al principio, con el PSOE, con Zapatero, eh, las cuentas, por ejemplo, de Nicolás Maduro en Suiza, que le decomisaron, le encontraron 120 toneladas de oro, si no me equivoco. Entonces, cónchale, o sea, imagínate tú, o sea,
sonará cliché, pero de pana uno siente que en cierta manera el venezolano estaba enfrentando casi que a todo el mundo de alguna manera. Es así. Y es increíble ver el entramado de apoyos, complicidades y de propaganda que se ha tejido durante todo ese tiempo, justamente a razón proveniente de ese dinero, por toda América Latina, Europa, por ejemplo, caso Argentina, caso Ecuador. O sea, en verdad creo que a veces uno no dimensiona completamente la desgracia y el mal que ha causado todo esto para ¿Sabes nosotros. que me recuerdo que Piedad Córdoba, ella decía que una de las cosas que ella le daba rabia a Piedad Córdoba es que a ella no le tocó una mina? Que porque a Zapatero le dieron una mina y a ella no. ¿Te imaginas? No, bueno, eso es, de verdad, es triste ver cómo a Venezuela lo han tomado como su banco de fondos Su vaca lechera. infinito, su vaca lechera, el préstamo una locha, el toma. Esa es la gallina de los huevos de oro. Es que literal, Venezuela es que Venezuela es Saudí, acuérdense de esa época. Y Hay ahí rumores de que han sacado de aquí uranio para Irán. Ya. ese es el hecho. Entonces, claro, el venezolano se alarma por el hecho de que viene un país, una de las grandes potencias, a limpiar algo que de hace años ya se está perdido por el venezolano. O es que el venezolano mismo agarra las armas y va a ir para allá, para el arco minero. Eso es imposible. Ahora voy a seguir jugando al diablo, porque me debatan estas cuestiones. Okay. Dos cosas. Primero, bueno, antes de ello, tú mencionabas al inicio de que hay muchas personas que están rumoreando, que están diciendo que no es posible. Yo creo que eso son granjas de bots que generalmente se tienden a hacer para desmentir o tratar de como que llevar la contraria a un argumento y perder fuerza, por así decirlo. Claro. Y crea un nuevo tren de ahora sí que tiene fuerza aquí en Venezuela. Entonces, para ellos es una debilidad mostrarse como que perdieron a su líder. Eso fue en primer lugar. Pero en segundo lugar, algo que mencionaba Juan previamente a tener este podcast era el tema de las ONG, que siempre se preocupan realmente por demostrar que están preocupadas y que realmente ellas son la fórmula de la lucha contra lo malo. Pero con respecto a Venezuela nunca lo hicieron. Y es triste hasta cierto punto, porque sé que ahora sí lo van a hacer. ¿En qué sentido? Simplemente porque van a llevar a la contraria, en este caso al presidente Trump, o al partido que esté de turno gobernando. ¿En qué sentido? En Brasil lo están haciendo. En Brasil a cada rato hacen denuncias, a cada rato tratan de hacer derogaciones. Y en Venezuela en particular, a partir de ahora, creo que una vez que Estados Unidos comience a tener más eje en la parte de corporaciones, probablemente se vengan como que, ¿cómo es posible que vayan a robarse los recursos de Venezuela? ¿Cómo es posible que vayan a deforestar? ¿Cómo es posible que vayan a quemar más los árboles? Y probablemente eso se venga a corto plazo, en unos meses. ¿Cuál sería el argumento de respuesta hacia eso? El argumento, y para finalizar, es preguntarnos y recordar qué somos, realmente qué valoramos. Primeramente decir que somos de derecha. Y acuérdense que la derecha, las grandes corporaciones, en este caso las ONG, están en contra de esos movimientos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Por ejemplo, siempre se ha denunciado que ese tipo de, digamos, movimientos globales es como un mundo al revés. Ellos realmente no defienden lo que tienen que defender. Y cuando se toman cartas en el asunto, cuando se mueven las maquinarias, que son prácticas, porque Estados Unidos es práctico. Estados Unidos voy a hacer esto y lo hace. Y en este caso voy a recuperar, digamos, la inversión y la seguridad para mis inversionistas. Y mira lo que hizo ayer. Entonces, realmente no hay que prestarle mucha atención a esas organizaciones que lo que buscan es dividir y protegerle, más bien, analizando un poco este punto, está protegiendo los intereses de las personas que están sacando el dinero del arco minero, por lo que veo de esa cierta forma. Está infiriendo que ellos están, por así decirlo, protegiendo actualmente a los trenes que están ahí. Pero es que si tú defiendes lo indefendible, eso es lo que yo puedo sacar directamente. Ok, de forma indirecta. De forma indirecta, de una forma sin dar tantos rodeos, es lo que veo de ellos. Okay. Y no es confiable.
no es confiable. O sea, decir, tú vas a proteger algo que realmente le está haciendo mucho daño a un país y está financiando a organizaciones terroristas a nivel mundial, eso es lo que tú me estás dando a entender. Y si estoy en lo contrario, ¿por qué no hacen acciones contrarias que me callen la boca? Pero es incluso, Robert, fíjate tú, por ejemplo, en parte, añadiendo un poco más a lo que comenta Aníbal, que tampoco quiero salirme tanto del tema Venezuela, que es lo que más nos interesa, lo que más nos compete, pero fíjate, por ejemplo, el tema Brasil y el tema Amazonía, cómo se manejaba antes el tema cuando estaba en la presidencia Bolsonaro y cómo se maneja actualmente que está Ahora lo hace tímidamente. Lula da Silva. Sí, pero cambia el enfoque. Te critico, Entonces, pero te beso. exactamente. Entonces creo que es inevitable sacar las inferencias que hace Aníbal. Y por mi parte, creo que me gustaría destacar un tema sobre todo de economía. Sí, sobre todo que defendemos aquí en Provalores, y era algo que mencionaba Juan al principio, sobre todo el tema de la maldición de los recursos, y es que no basta simplemente con contar con los recursos y extraerlos, sino es la forma en la que se manejan. ¿A Sí, dónde llega? claro, cómo se manejan los ingresos, que exista un Estado de Derecho, que existan unas instituciones, que exista ley, que exista orden, porque si no eso simplemente se va por la poseta, digámoslo de alguna manera, y todo eso se va a financiar cualquier cantidad de barbaridades posibles. Bueno, muchachos, ya para terminar, quiero retomar lo que dijo Robert y quiero hacerles una apuesta a ustedes. ¿Cuál es la apuesta? Yo les apuesto a ustedes que así como Greenpeace, y esto se lo digo con conocimiento de causa porque yo mismo me puse a revisar a ver si veía algo. Así como Greenpeace, Greta Thunberg y toda esa gente, nunca dijeron nada del arco. Nada. Jamás dijeron nada del arco. Ahora que eso va a ser tomado por empresas americanas, no sé, y ellos van a empezar a hacer, ahora sí lo van a hacer. ¿Quieren apostar? Van a denunciar. No, ¿Quieren apostar? Que ahora sí van a decir que no, que están destruyendo el medio ambiente, que bolas, que no. Ahora sí lo van a decir. Esa es una apuesta que les hago. Bueno, muchachos, este ha sido Muchas gracias. todo por hoy. No, lo tenemos que ver, vaina. Exacto, o sea, yo lo estoy viendo, pero es que todos lo estamos viendo así. Se ve raro, no sé. No, Y yo les la vi ahorita también. Sí,